Pablo Guiten ya está en línea, es de la asociación de APEMIA, la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas en la masacre de la AMIA. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? Gracias por atendernos, Pablo. Y contanos un poco cómo fue la actividad ayer organizada por APEMIA en este nuevo aniversario, ¿no? 22 años del atentado de la AMIA que provocó 85 muertos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mira, como vos sabés, ayer por la tarde organizamos nuestro acto y una mesa de debate en la Asociación de Abogados junto a Juan Tocatlián, el fiscal Federico Delgado, el exdiputado Claudio Lozano, Laura Ginsberg y un conjunto de compañeros que se hicieron presentes para escuchar y debatir nuestras posiciones. El acto realmente fue muy bueno, a nuestra opinión, y lo que hemos concluido, sacado como conclusión, es que 22 años después de cometido el atentado, no solo no hubo avances en una causa judicial, sino que tenemos que desterrar, de alguna manera, terminar de seguir pensando las cosas como si pasaran por expedientes judiciales. El atentado a la AMIA no puede pasar o no puede ser contenido exclusivamente en un expediente judicial porque se trata de un crimen del terrorismo de Estado. Por eso nuestra mesa de debate giró alrededor de este tema, el terrorismo de Estado y los archivos secretos en la investigación del caso AMIA en particular. Exacto. Este fue el centro de las discusiones y por eso cuando nos preguntan, cuando nos preguntan, bueno, pero ¿cómo ven ustedes? ¿Hubo avances o no? ¿Implica algún proceso? ¿Algún avance que se haya iniciado un nuevo juicio ahora? Que se está desarrollando ahora, ¿no? En el tribunal oral, ahí en Comodoro Pi, ¿no? Los lunes y los jueves. Mira, en realidad todos los jueves y algunos lunes, claro. Ya lleva un año muy moroso, muy pocas ganas de apurar el expediente. Que allí, Pablo, ¿quiénes están sentados como imputados? Claro, los acusados y están el ex juez que investigó al principio, Juan José Galeano, el ex presidente Menem, los ex jefes de la CIDE, Anzorregui y Anchésar, ex jefes de departamentos policiales vinculados a la lucha contra el terrorismo. Por eso, Jorge, ahí está el Jorge Fino Palacio, ¿no? El Jorge Fino Palacios es uno de esos jefes, que claro, no está sentado porque no tiene obligación de estarlo, y francamente vamos a ver qué va a pasar dentro de un año y medio, cuando se termine este juicio, pero... Que por el encubrimiento sería lo que fue el atentado del 18 de julio del 94, ¿no? Mira, no es por encubrimiento, porque no se los juzga por haber realizado el encubrimiento de un plan criminal. Son irregularidades, son, Lucas, son tonterías. Que ellos además se presentan así, a cualquiera se le pasa haber cometido una falta menor. Para ellos son faltas menores, para los policías. El juez, que tiene faltas graves, dice que es cierto, pero que la culpa es de la CIDE, y la CIDE dice que es cierto, pero que la culpa es del juez. Vale decir, es un juicio que se está desarrollando sobre faltas de unos y otros, pero no como parte de un plan de cometer delitos para encubrir. Es pura propaganda que acá se está haciendo un juicio sobre el encubrimiento. Cuando yo te hablaba de los archivos secretos, te decía, mirá, en un caso de terrorismo, cuando se trata de un caso de terrorismo de Estado, tratar de resolver esto en el marco judicial es poco menos que imposible. Ningún país del mundo lo ha hecho. ¿Cuál es el país del mundo donde una causa de terrorismo se juzga en un tribunal? Un tribunal que además, como bien dice Galeano, y han reconocido hasta los fiscales, no tenía ni siquiera gente para trabajar.
De manera que el juicio mismo es un aspecto del encubrimiento de los tres poderes del Estado. El que le tocó al Poder Judicial hizo su aporte llevando causas judiciales que son más de 70, ninguna de ellas conectadas entre sí, hay más de 500 expedientes incidentales. Me parece que a 22 años, el resumen que te puedo hacer, para decirlo brevemente, hay que dejar de hablar de avances o retrocesos en causas judiciales que no van a ningún lado, y ojalá puedan algún día condenar a alguien. Hay que empezar a hablar de los problemas más profundos que tienen que ver con el terrorismo de Estado en democracia, que es responsabilidad del Estado, que es el que cometió este atentado en la sede de la calle Pasteur, ¿no? Estamos hablando de Pablo Guitén, que es miembro de APEMIA, la Asociación de Familiares de Víctimas, lo que fue el atentado en la Mutual AMIA, el 18 de julio de 1994. Y quería preguntarte, Pablo, ¿cuáles serían los elementos que, algo ya mencionaste, de que hablan de la responsabilidad en el Estado justamente en el atentado que provocó la muerte de 85 personas? Mira, el primero de ellos quiero decirte que además no es un invento nuestro, fue un decreto del Poder Ejecutivo publicado en el mes de junio del 2005, el decreto 812 del 2005 que firmó Néstor Kirchner y que reconoce que el Estado argentino cometió el encubrimiento del atentado a la AMIA, textual. ¿No te das cuenta que cuando un presidente firma un decreto reconociendo la responsabilidad del Estado, nos exime de mayores comentarios, y sin embargo, no es eso lo que estamos discutiendo hoy? Claro. Entonces me preguntás, ¿cuáles son esos elementos? Mirá, otra vez, para ser breve, el Estado sabía antes de la comisión del atentado que se venía, puso sus fuerzas de seguridad antes y el durante la comisión del atentado, y después encubrió 22 años. ¿Qué más hace falta para pensar que es un crimen del terrorismo de Estado en Argentina y no de un marciano que descendió en un helicóptero? Y que la teoría de los iraníes y del hombre suicida con este auto es todo parte de una historia generada justamente del terrorismo de Estado. Nosotros creemos que sí. Digamos que de conjunto, ahora yo no puedo desmentir particularmente ninguna de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿existió o no existió una autobomba? Puede ser. Claro. Bueno, de hecho, el dueño de la autobomba no lo desmiente. Para decirte, Yeldin nunca dijo, es mentira. ¿Eso quiere decir que fue él? Mira, eso no quiere decir que fue él, pero pegan los postes. El tema es que estos juicios y estas maneras y formas jurídicas nos cuentan un aspecto de la verdad. La otra parte de la historia está contenida en archivos que permanecen cerrados y secretos 22 años después. Que son los archivos de la Secretaría de Inteligencia, hoy conocida como la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, ¿no? Exactamente. Y permanecen en secreto, y ahí se esconde y se mantiene en secreto buena parte de la historia que podía clarificar cuáles son los niveles exactos de la responsabilidad del criminal del Estado argentino y eventualmente de algún socio internacional, llámese Irán o Israel. Creo que la posición de ustedes, por eso ayer se vieron 4 actos por separado, ¿no? Habla de que mismo dentro de los que están siendo protagonistas hace años del tema, hay criterios totalmente distintos o criterios muy distintos, ¿no? Por un lado la dirigencia de AMIA y DAIA, por otro lado uno ve a Memoria Activa convocando en tribunales, o la asociación del 18 de julio y después también APEMIA, ¿no? Sí, evidentemente tenemos criterios diferentes, y estos criterios diferentes están centrados alrededor de cómo caracterizar la responsabilidad del Estado argentino frente al atentado. Claro. En la dirección de la colectividad judía no se pierde ninguna oportunidad, de solidaria con el Estado que cometió el atentado.
Entonces fueron solidarios con Menem, y después con De la Rúa, y después con Duhalde, y después, bueno, la lista sigue hasta ayer, en que dijeron que están felices por la derogación de un memorando, derogación que no aporta nada. Claro. Y no se les ocurrió pedirle al presidente que cumpla con la solicitud ordenada por los fiscales, que con mucha delicadeza le dijeron abra los archivos. Tiene razón la gente de APEMIA. Los fiscales le dieron la razón a APEMIA y pidieron esto mismo. Exactamente. Y es la primera vez que un presidente se niega a cumplir con el pedido de los fiscales que tienen a su cargo la investigación. ¿Cuál es el argumento de la presidencia para rechazarlo? ¿Hay alguno? No, ¿Público? ninguno. No, ninguno. Ningún argumento. Hace 2 meses se le pidió esto, sí. No contestan, sencillamente no contestan, lo que es una facultad del presidente. Claro. Porque como él maneja la Secretaría de Inteligencia, si alguien del Poder Judicial viene y le dice, ¿usted me abre la puerta? Usted dice, no necesita argumentos. Sí, Son sí. diferencias de poderes. Ahora, este es el problema, Lucas, y yo los invito a todos nuestros oyentes y a vos mismo, sí, a pensar este tema. Es decir, acá la división de poderes formalmente republicana está puesta al servicio de escamotear las responsabilidades en el atentado. Sí, entonces, ¿qué proponemos nosotros? Nosotros lo que decimos es, bueno, paremos, mientras el juicio que no va a ningún lado sigue su curso. Sí. Porque además es imparable, ¿no? Esto de marchar sobre la misma baldosa es una manía incurable. Gira, bueno, muy bien, que siga. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros pedimos que se abran los archivos, sí, y que se constituya una comisión investigadora independiente con mayoría de ciudadanos, sí, personalidades independientes de reconocido prestigio en la lucha por los derechos humanos o en sus ámbitos de trabajo, sean universitarios o no, del pensamiento, del trabajo, y que se constituya, una comisión investigadora independiente con presencia de legisladores en minoría y una presencia de los grupos de familiares para que puedan acceder al conocimiento de esos archivos y formular un dictamen que le diga a toda la sociedad, sí, cuál es la responsabilidad criminal que tuvo el Estado democrático en la acción terrorista que se cometió hace 22 años. Bueno, estamos peleándola. Sí. Muchos bloques, los bloques del Congreso de la Nación están muy divididos sobre este punto. La mitad está de acuerdo, la otra mitad más o menos. La dirección de la colectividad judía, la DAIA, que opera el servicio de estados extranjeros, en este caso el Estado de Israel, sí, está en contra de abrir una comisión investigadora. Prefieren formular una reforma en el Código de Procedimiento Jurídico, otra vez, para consagrar como verdad jurídica un juicio en ausencia, que es un juicio trucho, es un simulacro, una pantomima de juicio. Llaman juicio en ausencia a un juicio que se hace aunque los acusados no quieran venir al país, y en este caso sería un juicio en ausencia contra acusados que no solamente no viven en el país, sino que donde tampoco hay testigos que los acusan, ni pruebas para incriminarlos. Es recontra trucho. Eso es lo que está hoy respaldando la dirección de la DAIA, ¿no? Claro, y una fracción del Estado argentino, bien hay que reconocerlo, una fracción del Estado argentino también lo respalda, es la fracción que está contenida en el Ministerio de Justicia, en lo que se llama la Secretaría AMIA, claro, que está puesta para eso, para joder. Exacto. Y el caso del Tribunal Ciudadano, esta comisión ad hoc, si se quiere, investigadora, una vez que se desclasifiquen los archivos de la Secretaría de Inteligencia o de los espías, funcionaría bajo un reglamento que está determinado por un proyecto de ley, ¿no? Votado en el Congreso. Esa es la idea, por eso te corrijo, no es un tribunal ciudadano, sí, es una comisión investigadora en el marco del Congreso, bien, con mayoría de ciudadanos y por tanto requiere una ley. Claro. Ahora, ¿cuál es el propósito de la comisión? Investigar las responsabilidades
criminales y lograr un dictamen. Ahora, si yo conozco la verdad, puedo después ir a buscar a los responsables del delito que fuere. Claro. Pero antes de conocer la verdad, ir a buscar a los responsables, bueno, es medio tirado de los pelos. Así que fíjate todas las consecuencias que tienen 22 años de una tarea como la nuestra en este caso, pero de tanta criminalidad y de tanta incapacidad de los tres poderes del Estado para poder resolverlo. Estamos con Pablo Guitén, que es miembro de APEMIA, y nos está contando qué es lo que está pasando a 22 años del mayor atentado en la República Argentina, que fue la Mutual Judía de la AMIA, hace 22 años, y que provocó la muerte de 85 personas. Y Pablo, ustedes se basaron en alguna experiencia internacional, porque te escucho hablar de la comisión investigadora que tendría mayor presencia de ciudadanos votada del Parlamento argentino, y me hace recordar un poco a lo que fue Sudáfrica y lo que en su momento impulsó muy fuertemente Nelson Mandela, que fue los tribunales o la justicia por la verdad y la justicia en Sudáfrica, ¿no? ¿Tiene que ver algún elemento, han tomado elementos de lo que ha pasado en Sudáfrica? Mira, francamente, Lucas, nosotros estamos sorprendidos por las comparaciones que se hacen. Nosotros no nos apoyamos en ninguna experiencia internacional, pero nuestra fantasía, cuando empezamos a pensar en estas comisiones de la verdad, recordábamos que cuando éramos más niños habíamos leído algún material sobre una comisión llamada Comisión Russell, una comisión que investigaba los crímenes de Estado en las invasiones a Vietnam. Mirá lo que te estoy contando. No teníamos ni idea y empezamos a formular la idea, ¿por qué no empezamos a pensar, decíamos, una comisión investigadora de estas características, parecidas a lo que se llamó el Tribunal Russell? El Tribunal Russell se convirtió con el tiempo, nos íbamos a enterar después, nosotros no lo sabíamos, se convirtió en el llamado Tribunal de los Pueblos, que son organismos de derechos humanos que contribuyen a esclarecer crímenes en México, en Honduras, en El Salvador, en África, en Europa, en Asia. Bueno, no lo sabíamos. Nos enteramos mucho más tarde, hace apenas 2 años, cuando la Cámara Federal en su Sala 1, con la firma del doctor Fara, reconoció que el dictamen, que el memorándum es inconstitucional por un lado, y formuló la tesis de que esto no se va a resolver en los tribunales, sino como tesis política, diciendo que no está en sus manos resolver el problema de fondo, que eso debiera resolverlo una comisión investigadora, y nos dio antecedentes de comisiones investigadoras como estas que vos comentás en África o en los Estados Unidos también, que son comisiones mixtas de juristas y líderes civiles o afectados, siempre con presencia de los afectados, para el conocimiento de la verdad, no para hacerse justicia. Muy bien. Pero insisto, ¿cómo van a hacer justicia si no saben la verdad? Es decir, no hay ninguna chance, pero ninguna, para los próximos 22 años, de que este tema fuera esclarecido y se haga justicia en los marcos limitados del Poder Judicial. Lo que necesitamos es romper esas paredes y constituir una comisión investigadora independiente de la verdad. A partir de ahí veremos si hay posibilidades o no de generar una acción de justicia. Pero lo que no se puede discutir más es ¿habrá sido un marciano, o habrá sido un iraní? Eso es estúpido. Por favor, cortémosla con eso. Se entendió muy bien, Pablo. Y lo último, ¿dónde se puede seguir el tema? ¿En qué portal? Mira, nosotros después del acto de ayer vamos a subir todo el material a nuestro portal, a nuestro blogspot, que es apemia.blogspot.com.ar, y más específicamente tenemos un portal que vamos a actualizar con las ponencias de la mesa de ayer, y donde pueden ingresar los lectores a consultar material sobre el juicio en trámite, que es el diariodeljuicio.com.ar.
.com.ar, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, por la entrevista. Gracias seguimos a vos, en contacto. Lucas. Muchísimas gracias y un saludo, un abrazo muy fuerte. Gracias.